A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Qué bueno que podemos a través de las redes sociales tomarlas y reunirnos para escuchar un mensaje poderoso de parte de Dios para nuestras vidas. Y hoy hay un mensaje que estoy seguro muchos teníamos que escuchar. ¿Sabe? El título de este mensaje se llama Una iglesia activa. Una iglesia activa. Y cuando yo hablo de una iglesia activa, que por cierto, ¿cuántos saben que somos una iglesia activa? ¿Cuántos lo saben? Sí, ¿verdad? Somos una iglesia activa. Pero, ¿qué cree? De pronto cuando yo digo somos una iglesia activa, una iglesia que está sirviendo al Señor, muchos pudieran decir, wow, cuánto me encantaría ser parte de eso. Quizás algunos podrían decir, wow, pues sí, ellos tienen el conocimiento, tienen el tiempo, pero yo no. A mí también me gustaría un día poder ser parte de, servir, estar activo. Pero mire lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, y yo no sé quién tenía que escuchar este mensaje. Resulta que hubo un momento en la historia donde había una gran hambre, había mucha hambre en la tierra. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 42, versículo 1. Génesis capítulo 42, versículo 1. Dice la Biblia, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, le dijo a sus hijos, ¿por qué por qué se están mirando? En la nueva versión dice, ¿por qué se están solo mirando uno al otro? Versículo 2, y les dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no moramos. Entonces fíjense lo que está haciendo Jacob con sus hijos. Jacob le está diciendo a sus hijos, ¿saben? Aquí nos estamos muriendo de hambre, pero yo sé que en Egipto hay comida. Vayan allá y cómprenla, dejen de estarse viendo uno al otro, actívense, hagan algo, porque si no hacen algo nos vamos a morir. Ahora, Egipto, en la Biblia, en lo espiritual, es la representación del mundo. Es decir, Egipto representaba pues una nación donde había idolatría, una nación pagana, una nación donde hoy en día usted y yo la podemos comparar con el mundo. Entonces, seguramente en otro tiempo, si los hijos de Jacob hubieran querido ir a Egipto, Jacob les hubiera dicho, pero ¿como para qué quieres ir a Egipto? ¿Como para qué quisieras vivir allá? Allá no hay nada para ti. ¿Pero qué cree? Este es un momento crítico. Este es un momento difícil. Este es un momento donde hay mucha hambre y el único lugar que tiene alimento es Egipto. ¿Sabe? Hay tantas personas
que son pues tan religiosas que de pronto se asustan con el hecho de saber que podemos relacionarnos con el mundo, y tener relaciones con el mundo no es malo. Estar haciendo lo que el mundo hace, eso sí es malo, pero de alguna manera estamos inmersos en él. De alguna manera tenemos que entender y saber que Dios puede utilizar al mundo para bendecir a su pueblo. Amén. Es decir, Dios puede bendecirte, y no necesariamente va a ser con la misma gente del pueblo de Dios. Dios puede usar al mundo para bendecirte a ti o para bendecirme a mí. Es decir, Dios puede usar a un empresario para bendecir tu vida. Dios puede usar a una empresa muy grande, muy famosa, para que construya iglesias. Y mire, el versículo viene a continuación. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Eso está en el versículo 3. Y después en el versículo 5 dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y el versículo 6 es el clave. Y José era el señor de la tierra. Escuchen, José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos a José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Ahora, los que conocemos la vida de José, podemos darnos cuenta de algo. José era muy joven cuando vivía con su papá, con sus hermanos, tenía una vida común. Pero sus hermanos pues le tenían cierto coraje, sus hermanos le tenían cierta envidia. Entonces los hermanos, estos 10 hermanos que ahora bajaron a comprar a Egipto, estos 10 hermanos lo vendieron como esclavo. Se querían deshacer de él. Y a partir de ahí comienza una vida difícil para José. Imagínense, José, un jovencito que no sabía valerse por sí mismo, que todo el tiempo no sabía otra cosa más que andar pastoreando ovejas, ahora está lejos de casa, alejado de su familia. Su papá lo daba por muerto. Y no solamente estaba lejos de casa, sino que estaba pasando momentos difíciles. Primero llegó a un lugar como esclavo y después lo echaron a la cárcel. Pasó injusticias, pasó momentos muy, muy difíciles. Ahora, la Biblia dice que en cada momento difícil por lo que José vivía, cada vez que la cosa se ponía peor para José, dice la Biblia, pero Dios estaba con José. Eso usted y yo lo sabemos porque aquí lo dice la Biblia. La pregunta es, ¿usted cree que Él en algún momento, en esos de dificultad, haya llegado a dudar si Dios todavía estaba con él? La respuesta es, yo creo que sí. Y le voy a decir por qué. Porque yo puedo decirte aquí, de parte de Dios, sabes, Dios está contigo. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo, que te fortalece a ti y a mí. Y yo te puedo estar dando palabras de aliento, palabras que fortalezcan tu fe, tu espíritu. Pero si tú estás pasando un momento difícil, así difícilmente lo vas a poder creer. Tú y yo sabemos que Dios estaba con él porque lo dice la Biblia. ¿Pero qué crees? Al final podemos darnos cuenta de algo.
que si Dios te ha prometido algo, aun cuando pase el tiempo, su promesa se cumple. Te lo voy a repetir. Cuando Dios te promete algo, no te promete dártelo al día siguiente. No te promete dártelo en horas. Pero si Él promete darte algo, en su momento, tus ojos lo van a ver. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ¿por qué Dios estaba interesado? ¿O por qué Dios permitió que José pasara por todas esas dificultades? Que José fuera apartado, que fuera quitado de la casa de sus padres para andar batallando allá en Egipto, para andar pasando dificultades allá en Egipto solo. Bueno, Dios tenía un propósito para la vida de José, como lo tiene para ti. Tú tienes que entender que estás aquí con un propósito. Y si aún no sabes cuál es, pues pídele a Dios que te revele cuál es ese propósito por el cual estás aquí. José tenía un propósito divino, un propósito grande. ¿Sabes? En el momento más difícil de la tierra, cuando había una gran hambre por todos lados, había un lugar donde sí había alimento. Y era en Egipto. ¿Y qué crees? Dios puso en Egipto a José. José era el gobernador. Era el segundo hombre más poderoso sobre la tierra en ese momento. Ojo con esto, Acuérdate que Egipto es la representación del mundo. José fue apartado de su hogar, de sus costumbres, y fue llevado al mundo, por decirlo así. Él se formó en el mundo. Pero no hizo lo que el mundo hacía, porque él seguía honrando a Dios. Él sabía quién era su Dios, aún y cuando estaba en el mundo. Al final un día se dio cuenta que Dios permitió que hubiera un proceso en él difícil, porque un día, estando él en Egipto, llevaría bendición a los suyos y a todas las familias de la tierra que estaban pasando por hambre. ¿De qué otra manera alguien del pueblo de Dios podía estar en Egipto? Solamente así. Ahora, pastor, por favor, platíquemela más despacio. Bueno, ahí le va. Hoy en día asociamos al mundo, asociamos la corrupción. Por ejemplo, mucha gente asocia la corrupción o lo opuesto a los principios de Dios, por ejemplo, con el gobierno. Los gobiernos son corruptos. ¿Qué anda haciendo un hombre de Dios en el gobierno? Oiga, pero si Dios te pone ahí, es que yo quisiera servir en la iglesia, pero ¿cómo voy a servir en la iglesia? Si mire cuál es mi trabajo, mire dónde ando, mire dónde Dios me tiene. Lo que tengo que decirte es que si Dios te puso ahí, Dios te puso ahí con un propósito. Si Dios te puso ahí, es porque ahí te quiere usar para que seas de bendición a su pueblo y a todo aquel que seguramente pueda estar necesitando algo de ti.
tenemos que entender algo. Qué bueno que un día tengas tú el privilegio de poder servir aquí en la iglesia. Eso sería maravilloso. Si no tienes oportunidad, ora a Dios para que un día te dé ese privilegio. Pero no creas que tú puedes ser parte de una iglesia activa o tu vida está al servicio de Dios solamente cuando estás en alguno de los ministerios de aquí de la iglesia sirviendo. Tú eres parte de una iglesia activa y tu vida está sirviendo a Dios aún y cuando no seas parte de un ministerio que esté dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente podemos, debemos de estar sirviendo a Dios dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que yo no sé dónde Dios te esté poniendo en este lugar. Porque quizás a lo que tú te dedicas no te da tiempo para poder venir y servir. A lo mejor tú tienes ese anhelo. No sé, pudiera pensar alguien que a lo mejor tiene un taxi. Pastor, pero es que yo no puedo llegar antes porque tengo que estar trabajando todo el tiempo, porque solamente así puedo sacar para la renta y que me quede algo para poder comer. Es difícil ahorita, esto del transporte está muy difícil. ¿Qué cree? ¿Y qué pasaría si usted de pronto en su estéreo puede, con una memoria, pone música cristiana? Que ponga usted volantes y empiece a repartir a la gente que se suba al taxi. Ahí usted está sirviendo a Dios. Dios te puso ahí porque hay muchas personas a las que en un trayecto, al escuchar una canción, al ver que tú tengas un mensaje, posiblemente te voltean a ver y te pregunten, ¿quién canta esa canción? ¿Usted es cristiano? Y a lo mejor la gente empieza a platicarte y empieza a abrir su corazón. En el lugar donde tú estás, en tu negocio. ¿Sabe? Hay personas que vienen a la iglesia, que son parte de la iglesia, por ejemplo, y a lo mejor no tienen la misma oportunidad de servir dentro de un ministerio como muchas otras personas, pero son los que seguido nos están proveyendo del material de folletería, de souvenirs, de cosas que necesitamos para que otras personas se puedan dar cuenta de los horarios, de todo lo que está haciendo la iglesia. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios hace reyes y sacerdotes. Y unos van a poder servir como reyes y otros van a poder servir como sacerdotes. Aquí el mensaje central es que usted y yo entendamos que todos, en el lugar donde Dios nos ha puesto, deberíamos de estar sirviendo a Dios. Mire, alguien pudiera llegar y decir, pastor, yo quisiera servir, no tengo cómo, no tengo ni trabajo. Yo quisiera apoyar la obra. Pero el día que usted guste, puedo venir y puedo pintar. ¿Qué me está diciendo esa persona? No tengo manera de cómo servir, de qué darle a Dios, pero aquí están mis manos y mi tiempo, mi talento. Pero ¿y entonces quién va a comprar la pintura? ¿Con qué va a pintar? Algún empresario, alguien seguramente podrá decir, ¿sabe, pastor? Yo no puedo venir a pintar, pero aquí está una cubeta de pintura. Tanto el que está pintando como el que está proveyendo de la pintura están sirviendo a Dios. Y eso es al final lo que tú y yo tenemos que entender. Somos una iglesia activa, debemos de ser una iglesia activa, cuando todos de una manera o de otra, desde el lugar donde estamos, servimos a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones,
con nuestra manera de hablar, de dirigirnos, con nuestro testimonio. Todos. A lo mejor tú puedes decir, pero pastor, yo ni siquiera sé muchos versículos de la Biblia. No necesitas conocer tantos versículos. Invítalo a la iglesia. Invítalo a la iglesia. ¿Sabe? José, su formación no fue ahí con su familia. Su formación fue lejos de. Se formó en Egipto, se formó en el mundo, porque Dios sabía que un día, ahí en el mundo, necesitaba a alguien con ese temor a Él, con ese amor y respeto a su palabra, para poderlo usar. Así que no te sientas mal si quizás ahorita no estás sirviendo a Dios como quisieras hacerlo. A lo mejor no estás entendiendo por qué Dios te tiene en ese lugar. Lo que hoy tú y yo tenemos que entender es que donde Dios nos puso, Él nos puso ahí, porque ahí nos puso para ser de bendición. Para ser de bendición. Amén. ¿Alguien le da un aplauso a Dios? Algo que me ha gustado predicarles, y lo he hecho muchas veces, es el hecho de poder decirles, mire, hay mucha gente que de pronto se acerca y la pregunta es, pastor, ¿por qué estoy pasando por este momento? Mire, ahora esto y esto y esto. Cuando la gente se acerca y me pregunta, ¿por qué está pasando por un momento difícil? ¿Sabe? Mi respuesta siempre es la misma. La respuesta es, no lo sé. No lo sé porque pues no soy Dios. Pero al menos conozco tres razones con sustento bíblico de por qué las personas pueden estar pasando por momentos difíciles. La primera, ¿por qué una persona puede estar pasando por momentos difíciles? Por sus malas decisiones. Por seguir haciendo lo que no le agrada a Dios. Por alejarse de Dios. Pastor, es que mire, hombre, el diablo me ataca mucho, mire, tengo mucho tiempo enfermo. Oiga, ¿cuál diablo? Sigue usted tomando refresco todo el santo día, se la pasa comiendo carnitas y lo que no debe. Y todavía pregunta por qué está enfermo. Pero pastor, es que estoy bien endeudado. ¿Quién cree que tiene la culpa? Usted. Pero es que pastor, cada vez está peor la cosa con mi mujer, con mi esposo. Pues si usted no quiere cambiar, sigue siendo el mismo, la misma. ¿Cómo quiere que cambien las cosas? Sus malas decisiones lo tienen así. Ahora, no siempre es eso. ¿Por qué otra razón alguien puede estar pasando momentos difíciles? Porque Dios lo tiene a prueba. Esa es la segunda razón. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham, tráeme a tu hijo y entrégamelo a mí? Si usted checa ese pasaje comienza diciendo, y Dios probó a Abraham. A lo mejor Dios está permitiendo que pases por esas aflicciones porque te está probando. A veces Él te va a quitar algo para ver qué haces, para ver si realmente lo amas, para ver si realmente Él es el primer lugar en tu vida.
¿Por qué alguien puede estar pasando por momentos de aflicción? Una, por sus malas decisiones. Dos, porque te está probando. Y tres, porque te está formando. ¿Qué fue lo que pasó con José? José pasó por muchísimas dificultades. Si usted lee su historia, él es un hombre tremendamente recto. Acuérdese, él se formó en el mundo, pero no actuó como el mundo. ¿Por qué? Porque el diablo le tendió una trampa. Acuérdese que una mujer trató de seducirlo y él huyó del pecado. Dijo, ¿cómo voy a ofender a Dios? Él evitó hacer lo malo. Honró a Dios, respetó a Dios. ¿Cualquier otra persona? Pues claro que sí. Pero él, aunque se formó en el mundo, nunca fue como el mundo. Y pasó por muchísimas dificultades, pasó por muchísimas aflicciones. Y quizás alguno de ustedes pudiera estar pasando un momento parecido. Y si está pasando por un momento así, y Dios lo está formando, la siguiente pregunta que usted me haría sería, ¿y hasta cuándo voy a estar así? La respuesta es, cuando usted esté listo. Cuando esté listo. ¿Cuántos años te va a llevar? Cuando estés listo. ¿Sabe? Dios estaba preparando a José porque Dios sabía que un día en Egipto lo iba a necesitar. Un día Dios te va a usar grandemente a ti en un lugar donde ni tú ni yo podemos imaginarnos. Lo cierto es que si Dios tiene un propósito en tu vida, un día, no sé cuándo, Dios te usará para que cumplas y hagas conforme Dios ya lo planeó, ya lo puso en tu vida, pero un día harás el propósito que Dios puso en ti. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Déselo fuerte, 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 porque es para Dios.